Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto para la Federación 2021. El gobierno de México estima obtener ingresos por 5.539.000.000.000 de pesos, 3% menos en términos reales a los aprobados en 2020. Propone una tasa de crecimiento del PIB de 4.6%, precio de la mezcla mexicana de $42 por barril y una inflación anual del 3%, tasa de interés 4%, tipo de cambio 22 pesos con 10 centavos por dólar. La Secretaría de Hacienda explicó que se planea un gasto sensible y balanceado, así lo dice, que soporte e impulse la recuperación económica y refuerce la protección social. Además plantea recortes fuertes en dependencias y estados, pero con un fuerte impulso fundamentalmente a los programas del presidente de la República, o sea, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Luis Miguel González Macarios, que tiene muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel, ¿qué es lo que sucede en el momento en que se plantea un presupuesto de esta naturaleza, en donde pues la apuesta es por un crecimiento que se ve demasiado, dicen algunos, optimista, y que para ello tendría que existir un aumento fundamental en la inversión? En todo caso, ¿estas cifras te parecen viables? Por lo menos como proyecto, entendemos que luego no se cumplen, pero parece que son bien vistas para calificadoras que dicen, por lo menos el endeudamiento que se está planteando, por lo menos en el papel, parece pues bastante conservador. Evidentemente es muy optimista y alguien dirá, bueno, ¿cuál es el problema con el optimismo? Vámonos al otro extremo, ¿no sería peor ser pesimistas? Y creo que lo contrario, en este caso, al optimismo sería el realismo. Apostar por un crecimiento de 4.6 puede llevar a que algunas de las variables que están calculadas con este supuesto simplemente no cuadren. Para decirlo de alguna manera, de la tasa de crecimiento depende, por ejemplo, la tasa mejor dicho, el monto de impuestos que se van a captar. Y si no crecemos lo que vamos a crecer, pues los ingresos por impuestos no van a ser los que están esperados. Es verdad que el presupuesto en lo macro es realista y conservador, me refiero a tratar de que sean ingresos muy parecidos a los gastos, pero en cualquier caso, el problema con el optimismo es que mucho de lo que está previsto, digamos, los cimientos del presupuesto, van a ser muy complicados de realizar. Me preocupa a la larga que los ingresos no cuadren y que vuelva casi desde el principio del año a estar en la mesa de discusión qué más recortes hacemos, dónde metemos austeridad, dónde metemos, digamos, prudencia. Hay que decirlo, la austeridad ya comenzó en 2020 y de alguna manera está llegando a sus límites. Prácticamente ya tocamos hueso en esa cirugía. Macario. Sí, a mí me parece que la estimación de ingresos que tiene la Secretaría de Hacienda para el próximo año e incluso para este año, para el cierre de este año, no se puede cumplir. Todavía para este año están esperando que la producción de petróleo crezca, por ejemplo, y con eso se compense parte de la pérdida que hemos tenido en este año. Y creo que están pensando que su recaudación en impuestos sobre la renta, que este año fue muy elevada debido a que empezaron a cobrarle a todos los grandes causantes, incluso tratando de impedir los juicios. Esto no lo van a poder repetir el próximo año con facilidad. Entonces, esos ingresos no van a existir. En mis números, para este año le falta al gobierno como 700,000 millones de pesos que no tienen y que pues van a tener que estar buscando por todos lados. Ahí se van a acabar los fideicomisos que están saqueando para eso. Probablemente contraten deuda. El próximo año tienen la esperanza de que el Banco de México les entregue recursos por la depreciación de la moneda este año. El Banco de México tiene rendimientos, tiene utilidades y debe entregárselas al gobierno, y ellos estiman que por ahí van a obtener 250,000 millones de pesos que no están en el presupuesto porque no se pueden poner ahí y que les ayudarían a compensar esta pérdida, insisto, de 700,000 millones de pesos también para el próximo año.
Yo no sé si las calificadoras estén contentas o no, nunca he entendido cómo evalúan ellos lo que está haciendo el gobierno. No sé si prefieren que los engañen con estas medidas optimistas o prefieren revisar los datos con cierta atingencia, francamente no lo sé. A mí me parece que estamos teniendo un riesgo muy elevado en finanzas públicas porque, insisto, los ingresos no los van a tener y los gastos pues ya los están arrancando desde ahorita, cantidades muy considerables exclusivamente en las cosas que le interesan al presidente, pero es un gasto creciente, entonces pues no hay manera de que las dos cosas se equilibren sin un esfuerzo de deuda que nos complicaría la vida a todos. Ahora, cuando se está planteando esta posibilidad de un crecimiento incluso para todo el sexenio, con crecimientos de después del 4%, del 2% promedio para el resto del sexenio, uno pensaría que estaría, digamos, expresándose una especie de línea clara de crecimiento económico basado fundamentalmente pues ya en una inercia que te permitiría de una forma recuperar un poco lo perdido, tratar de que al finalizar el sexenio estés en el inicio, en lo que estábamos en 2019 o fines de 2018. Esta idea, pues de alguna forma nos mete en un problema serio por el crecimiento poblacional y también por el hecho de que estamos hablando de rentabilidades o forma de generar rentabilidad que no está garantizada fundamentalmente en el tema energético, que sería uno de los puntos clave que se sigue aquí manejando como tal. El propio secretario de Hacienda acepta que pues, Petróleos Mexicanos sigue siendo una fuente de ingresos para el gobierno, pero que al mismo tiempo se convierte en un dolor de cabeza, Macario. Sí, lo que está estimando Hacienda es que creceríamos 2,5% cada año a partir del 2022. Las estimaciones de los demás, por ejemplo, los especialistas que encuesta el Banco de México, están más bien en 1,8. Entonces, ahí también hay una expectativa muy optimista de Hacienda. Aún con esa expectativa, regresaríamos al tamaño que tuvo la economía mexicana en 2018, cuando llegó este gobierno. Regresaríamos a ese tamaño para fines de 2023 y ya nada más durante 2024 habría un pequeño crecimiento con las cifras de Hacienda, con las cifras de los especialistas, realmente no habría ningún crecimiento en todo este tiempo. La apuesta por Pemex, yo sigo pensando, es un error gravísimo, se les está viniendo abajo la producción, el presidente quiere producir más y lo hace al extremo de que la empresa con más casos de coronavirus en el mundo es Pemex, porque los están obligando a trabajar en condiciones que permiten el contagio muy rápidamente. Han tenido una gran cantidad de casos, pero pues el presidente lo que quiere es más producción. No hay manera de que esto ocurra. Incluso el secretario de Hacienda en entrevistas ha reconocido que si algo puede crecer va a ser la producción privada de petróleo, que es tan pequeña en este momento que no podemos pensar en ella como el sustento del presupuesto del gobierno federal. Entonces, yo sigo pensando, son cifras demasiado optimistas que nos van a complicar la vida porque pues, la evidencia al final va a ser lo que la realidad nos diga y la realidad no se va a modificar nada más porque nosotros queremos. Luis Miguel. Creo que además de problematizar las cifras, me parece que tenemos que entrar a discutir cuáles son los motores de crecimiento. Yo diría que una de las grandes ausencias en el paquete económico y en el planteamiento del gobierno es esto. Evidentemente lo que presenta como paquete económico no basta para dar las cifras de crecimiento económico. Tú empezabas este programa, Ezra, con una alusión a la inversión privada. El presupuesto en buena medida no está hecho para los inversionistas privados, sino para las calificadoras. Pero en cualquier caso yo diría que carece de anzuelos para la inversión privada. Hay que recordar que este sexenio, esta administración, arranca, vamos a decir, con un déficit de confianza en la inversión privada con la cancelación del aeropuerto y no solo no ha cerrado esta brecha o este déficit, sino lo ha ahondado.
en buena medida, abonando a lo que dice Macario, yo diría, el problema con las cifras no son los números, es lo que está detrás o dentro de los números. Yo diría, no hay manera en este momento, con lo que el gobierno ha expresado, y me refiero no solo al paquete económico, los planes de Secretaría de Economía, de la Oficina de la Presidencia, no hay manera de decir, estos son los motores de crecimiento económico. Coincido con Macario, Pemex no puede funcionar como locomotora. En el mejor de los casos, tenemos que encontrar una grúa suficientemente grande para remolcarlo. Pero si Pemex no da el crecimiento, entonces ¿de dónde va a venir? Y la pregunta tiene su propia respuesta. Si no encontramos la manera que la inversión privada sea el motor, tenemos un problema para que nos den los números no del 2021, sino del 20 en adelante. Esto necesariamente nos lleva a plantear lo que podría ser una especie de proyecto que el gobierno ha venido posponiendo en términos de lo que representa una especie de nueva alternativa o modelo alternativo en términos de inversiones con la iniciativa privada. No ha aterrizado, dicen que lo tienen que hacer, pero la verdad es que hasta ahora, mientras esto no camine, mientras esto no tenga directamente una estrategia propia para el propio gobierno, estaremos en niveles muy bajos de inversión. Y la clave aquí está en cómo, por un lado, detonar inversión privada, garantizar que esa inversión se va a proteger, se va a cubrir, y por otro lado, cubrir lo que el gobierno intenta plantear como una prioridad suya. Y las prioridades de gobierno, pues ahí están en el propio presupuesto: Tren Maya, refinería Dos Bocas, sí, y el resto de los programas como tal, Macario. Sí, creo que el presupuesto es muy claro en esto. Después de 3 años que esta administración ha planteado presupuestos, ya no hay duda de qué quiere hacer. Exclusivamente están concentrados en la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los programas sociales que son de repartir dinero, es decir, de compra de votos, y el crecimiento del ejército. Eso es lo único que le importa a este gobierno y está clarísimo en los datos presupuestales. No hay ni siquiera razón para discutirlo. Después de 3 años ya no hay duda al respecto. Si el gobierno lo que le interesa es eso, entonces los inversionistas no van a instalarse en México, porque ningún inversionista está interesado ni en que haya refinería, ni que haya tren, ni que haya un aeropuerto chafa. Eso no les importa. No van a llegar a un lugar donde el ejército está creciendo. Esto es precisamente contrario al funcionamiento normal de la inversión, y no van a llegar a un lugar en donde no se invierte en educación, en salud, en ciencia y tecnología, sino en compra de votos. Entonces, pues si esas son las preferencias o prioridades del gobierno, pues está muy claro. Los inversionistas preferirán estar en otro país. Entonces, yo creo que nosotros tampoco debíamos tener duda al respecto. Esto de querer buscar cómo vamos a crecer y en dónde hay que invertir no tiene sentido cuando el gobierno está actuando exactamente en contra de ello. Luis Miguel, el tema nos lleva directamente a lo que podría suceder el próximo año pasada la elección, que sería una reforma fiscal y a buscarle, por otro lado, nuevos ingresos. Totalmente. La reforma fiscal ideal no solo implica una discusión de fuentes de ingresos, sino algo que literalmente hemos evadido como país, y es cómo hacemos más eficiente el gasto público. Desde mi punto de vista, una buena reforma fiscal en México implica generar ingresos donde no los hay. Uno piensa claramente economía informal y un mayor esfuerzo recaudatorio de los gobiernos locales. Pero una vez que consiguiéramos más ingresos para el gobierno, la pregunta obligada es, ¿y cómo lo va a gastar el gobierno? No importa quién haga el análisis y no importa el sexenio que tomemos como referencia, el gobierno es muy malo para gastar y para invertir. Me refiero no al gobierno, no solo al gobierno de la 4T. Esto es un diagnóstico que tiene muchos años haciéndose en México. Entonces yo diría,
es inevitable aumentar las fuentes de ingresos, los ingresos del gobierno, pero también es inevitable meternos en una discusión de cómo hacemos para que el gobierno produzca más con el dinero que gasta o invierte. Bueno, pues ahí está el planteamiento, me parece que es claro, ahí está el presupuesto y veremos finalmente cómo se aprueba esto en la Cámara de Diputados. Un presupuesto, ley de ingresos que tiene que ir también al Senado y por supuesto a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos, cómo finalmente esto pues trasciende el ámbito no solamente del gasto, sino de la programación del mismo. Vámonos a una pausa, regresamos con el tema de los gobernadores que están en rebelión ahí también frente a la Federación. Esto es Dinero y Poder. Este lunes 10 mandatarios estatales oficializaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores para conformar lo que llaman la Alianza Federalista. Desde Chihuahua, los mandatarios explicaron que la CONAGO ya no cumple con sus funciones y que el propósito del nuevo organismo es construir un espacio de diálogo y colaboración efectivos. Esta nueva agrupación la conforman José Rosa Saizpuro de Durango, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, que por cierto tiene ya coronavirus, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, José Ignacio Peralta de Colima, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco de Nuevo León, así como Diego Sinué Rodríguez de Guanajuato, Martín Orozco de Aguascalientes y Javier Corral de Chihuahua. El presidente López Obrador dijo que ellos están en su derecho. Lo cierto es que se produce una ruptura importante en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Básicamente creo que tiene que ver con un pleito relacionado con el asunto fiscal, con el asunto del manejo de los recursos, con el tema de la seguridad y la interacción entre Guardia Nacional y la propia estructura de seguridad de cada uno de los estados y de una separación tajante de lo que podríamos llamar las formas de hacer política entre los estados, algunos estados y el propio presidente. Y esto genera una situación que en este momento pues podemos circunscribirla al asunto de la CONAGO, pero empieza a convertirse en un bloque de gobernadores que podría también funcionar como una especie de contrapeso o de oposición política frente a las elecciones de 2021, Macario. Sí, yo creo que lo más importante del conflicto tiene que ver precisamente con esta cuestión política a la que te referías, distintas maneras de entender qué debe hacerse y cómo. Creo que también está el problema de los recursos, este es un problema de siempre y no es, me parece, el eje fundamental. Lo relevante es la parte política. De estos 10 estados que salieron de CONAGO y crean la nueva asociación, 8 son estados en donde López Obrador no ganó todo en 2018. En algunos perdió el voto por Senado, en algunos perdió el voto por diputados o por Congreso local, e incluso en Guanajuato perdió todo, incluyendo el voto por él. Los dos estados en donde en 2018 sí ganó todo y sin embargo están saliéndose ahora de CONAGO son Colima y Chihuahua. Los otros 8 son lugares que no había ganado por completo López Obrador y faltaron 3 que están en esta misma circunstancia, que son Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, estados en donde no ganó todo Morena en 2018 o la coalición del señor López Obrador y sin embargo ahorita no salieron de CONAGO, no sé si lo harán en un futuro cercano o no, de manera que creo que la parte clave no es nada más el dinero, es también una cuestión de formas políticas que rumbo a la elección de 2021 se vuelve muy, muy relevante. Entonces, no se va a resolver nada más con que en la discusión del presupuesto les hagan más o menos caso a los gobernadores, y de hecho creo que no les van a hacer ningún caso, pero el problema va un poco más allá. Luis Miguel. Evidentemente, una de las lecturas tiene que ver con qué impacto va a tener esto para el 2021, pero lo otro que me parece también muy relevante es qué impacto va a tener en el funcionamiento concreto de algunas políticas. Tú mencionabas, Ezra, seguridad pública. La coordinación entre federación, estados y municipios grandes es clave para dar resultados. Es imposible no ver en la crisis de seguridad de Guanajuato también un problema de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Yo diría, tenemos los planes de infraestructura y, por supuesto, el tema fiscal. Yo diría, apoyándome en lo que dice Macario, hay un problema de formas de hacer política, pero yo también hay un problema de fondo. México vive la ilusión de ser un país federalista, pero en la práctica es un país muy centralizado, donde el centro, Ciudad de México, pero también, yo diría, los poderes establecidos en Ciudad de México, básicamente dialogan con los estados cuando quieren y, como si fuera una conversación en Zoom, les apagan el sonido cuando no les gusta lo que están oyendo. Para mí la pregunta es qué efecto puede tener en 2021, pero también qué efecto va a tener en la operación de temas en donde las cosas no están funcionando. Me preocupa especialmente la cuestión de seguridad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con inversiones públicas en infraestructura. Son estados que tienen una enorme necesidad de reactivar su economía a través de obras de infraestructura. Un mal pleito entre estados y federación puede significar para estados que estén en situación difícil una rayita más al tigre. Estamos hablando fundamentalmente de una ruptura que nos lleva necesariamente a pensar que el propio presidente de la República ya está considerando, digamos, que se trata de estados en donde la confrontación entre sus delegados y el propio gobernador estará ahí presente y en donde el choque por la movilización el próximo año en la elección será un elemento fundamental. Y creo que en ese sentido esta dualidad del poder del gobernador frente al poder del presidente en términos políticos, de quién gana, quién opera, cómo se mueven, esto podría generar también enfrentamientos todavía mayores. Claro, tiene además consecuencias específicas. Esto lo hemos visto también reflejado en el manejo de la pandemia, cuando las diferencias en cómo manejar las medidas sanitarias frente a lo planteado por el subsecretario López-Gatell, la respuesta de los gobernadores. Y un elemento que quisiera que un poco abundáramos es conflictos como el de Chihuahua, que se están generando hoy, están profundamente vinculados a esta desconexión ya de políticas coordinadas entre Chihuahua, en este caso, y el propio gobierno federal, el tema de las presas y el tema del manejo político de un enfrentamiento campesino, Macario. Sí, a mí me parece que el presidente López Obrador no tiene una idea muy clara de lo que funciona en el norte de México. Él es producto del sur, es el lugar donde la gente votó por él desde 2006, lo repitió en 2012 y fue hasta 2018 que logró votaciones importantes en el norte del país. No tiene una visión clara de qué es lo que hay que hacer, no creo que entienda muy bien el tema de exportaciones. Él suponía que con sacar adelante el TEMEC íbamos a tener un flujo de inversiones y crecimiento para la exportación, y esto no va a ser tan simple. Y todos estos estados que se están saliendo tienen una presencia muy relevante en materia de exportación y tienen conflictos que son distintos a los que se tienen en otras partes. Es el caso al que tú te referías, el problema que tenemos con mucha frecuencia acerca del Tratado de Aguas con Estados Unidos, que cuando nos toca pagar siempre es complejo. Ahora se fue por completo. El presidente dice que esto es una cosa política y que detrás de esto está Gustavo Madero. La verdad, yo no tengo mucha información salvo la que conocemos por los medios de comunicación, y lo que yo percibo es que si hay un problema serio por la sequía que tenemos en toda esa región, sequía que en el caso de California se ha convertido en grandes incendios, pero que en el caso de México también tiene costos para los agricultores que no quieren en este momento pagar agua. En otras ocasiones lo que se ha hecho es renegociar con Estados Unidos y posponer parte del pago de agua, y con esto se resuelven las cosas, pero ahora lo que hicieron fue mandar Guardia Nacional y acabó en un conflicto que a mí me parece muy serio en el fondo. Es decir, que la gente derrote a la Guardia Nacional porque esta finalmente ya no quiso hacer uso del poder de fuego, es algo que necesitamos analizar con más cuidado, porque
este movimiento de los gobernadores en una dirección distinta se puede convertir en un conflicto muy profundo si ni el presidente ni este grupo encuentran manera de resolver sus diferencias. Luis Miguel. Hay un tema implícito en esto que estamos diciendo y es de narrativa. Es quién asume la responsabilidad por las cosas que no están funcionando. 2020 es un año de muy malos resultados en seguridad pública, en generación de empleo, en crecimiento, en salud. Y no hay razones para pensar que 2021 va a ser un camino por la Alameda. En ese contexto, buena parte de este conflicto de cara a lo electoral, pero también de cara a la comunicación con las, ahora sí, con las sociedades de cada ciudad, de cada estado, es muy relevante. Desde mi punto de vista, estos 10 gobernados lo que están diciendo es rompemos porque es nuestra manera de decir si algo sale mal, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Esto ya se expresó en el tema de salud. No me extrañaría que haya una especie de segundo episodio con lo que tiene que ver con el presupuesto. Evidentemente el presidente tiene el poder para sacar el presupuesto en los términos que lo está proponiendo, pero los gobernadores pueden decir simplemente que conste que ese no es el presupuesto que nosotros queríamos, que conste que estas ausencias del presupuesto van a repercutir en la calidad de vida para mi población. Entonces, en buena medida creo que estamos empezando a ver un juego de vencidas para ver quién tiene que asumir la culpa en un año, o yo diría en un trienio muy complicado y en donde finalmente no se trata de repartir el botín, sino repartir las culpas. Bueno, y por eso es tan importante que esto ocurra en estados que el mismo López Obrador no ganó en 2018. Si no los ganó entonces, ahorita seguramente tiene una popularidad hundida en estos estados y en otros 3 más que comentaba yo hace un rato. Y entonces, bueno, esta disputa por la narrativa tiene ya más sentido. Yo creo que en esa dirección va. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema del INE, el registro de nuevos partidos, la cancelación de algunos, la no aceptación, y esto, dicen, se va a tribunal. Todavía tiene una larga historia que contar. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional Electoral negó a 6 agrupaciones el registro como partidos políticos, entre ellos redes sociales progresistas del Yerno del Bester Gordillo y México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón. El instituto explicó que detectó, dice, trampas en su proceso de formación, irregularidades como entrega de dádivas consideradas ilegales por no conocer su procedencia. Sobre México Libre, dijo que el principal cuestionamiento es que usó la aplicación Clip para recibir donaciones y que, aunque se utiliza tarjeta de crédito o débito, no se puede ubicar a las personas que realizaron aportaciones. Y bueno, pues ahí venían otras acusaciones con respecto a que pues afiliaron gente afuera de iglesias. En ese sentido, ahí hay una pugna, una discusión bastante agria entre los propios consejeros, específicamente ahí el propio consejero presidente Lorenzo Córdoba y otras figuras dentro del Instituto Nacional Electoral han lanzado una especie de argumentación permanente bajo el principio de que no se tiene certeza de quiénes son esas personas y que por ello se cancela el registro. El presidente de la República lo festejó. Esto trae consigo también una reacción por parte de varios actores y hay que considerar que finalmente si México Libre de Calderón y Margarita Zavala y Felipe Calderón no se registra o no se logra el registro, pues esto evita que el bloque opositor pues pueda fragmentar el voto en términos pragmáticos, porque recordemos que finalmente México Libre no puede ir aliado. Esto creo que es un elemento de pragmatismo que ahí está. Sin embargo, la argumentación que se da
dentro del propio INE del por qué a México Libre no se le da el propio registro. Sería un poco difícil a veces de asumir el rigor con el que se le está planteando esta cancelación, incluso cuando la Comisión de Prerrogativas había planteado por unanimidad que tanto esta organización como por supuesto pues aquella otra que sí lo logra, que es básicamente Encuentro Social, ahora convertida en Encuentro Solidario, sí lo logra cuando a ella, a Encuentro Solidario, la acusan básicamente de tener asambleas pues donde participaron ministros de culto, que la verdad es que también, yo entiendo que está dentro de la ley, pero parecería todavía un México bastante pues decimonónico, diría yo, en el sentido de pues descalificar a unos y otros como parte de la formación o del planteamiento de participación política. Pero bueno, así es como están las cosas. Macario, ¿cómo ves esto? ¿Es un problema realmente de animadversión a los Calderón? ¿Es un problema de legalidad? ¿Qué pasa dentro del INE? Bueno, como tú bien acabas de explicar, la comisión que tenía que analizar a qué partidos se les podía dar o no registro, por unanimidad propuso que 2 partidos sí recibieran el registro, que eran el partido Encuentro, ahora Encuentro Solidario, y el partido México Nuevo o México Libre, y los otros quedarían fuera. Cuando se llega a la votación en el Pleno, pues resulta que algunos de los consejeros que habían votado en la comisión a favor de México Libre votaron en contra, cambiaron su voto, y esto fue lo que entiendo molestó mucho a los participantes de esta nueva institución, que reclamaron este cambio de opinión de los consejeros. Y el tema acerca de que se había dado dinero a través de un sistema electrónico que es un cobro por tarjeta de crédito perfectamente legal, pues les pareció que esto no debía haberse aplicado. Yo creo que es un tecnicismo el que están utilizando los consejeros que argumentan que por esa razón no se le puede dar el registro, y es un tecnicismo que evidentemente utilizan con un objetivo político, el cual yo no conozco. No sé si todo esto era para permitirle al presidente una bajeza más, como la que hizo el fin de semana en su rancho, burlándose de Felipe Calderón. No sé si es otro el objetivo, no sé qué va a hacer el tribunal, porque a mí me parecería que con la evidencia que hay, el tribunal debería autorizar el registro de México Libre, y posteriormente a eso, bueno, pues ya veremos cómo se acomodan las intenciones de voto. Pero sí me parece un proceso que se complicó innecesariamente debido a esta argumentación. A mí, insisto, me parece absurda, porque si tenemos evidencia gráfica de cómo el señor hermano del presidente de la República recogía dinero en efectivo, en bolsitas, en cantidades muy superiores a lo que se donó vía tarjeta de crédito, es decir, documentable, pues ya no entiendo bien cómo se va a aplicar la ley en este asunto electoral, y me parecería preocupante, ¿no? Luis Miguel, ¿cómo la ves? Veo un solo ganador y muchos perdedores. Me parece que el gran ganador es el Partido Acción Nacional. El registro al partido de Felipe Calderón, Margarita Zavala, hubiera significado una división dentro de esta, vamos a decir, de todo este contingente político, ideológico, social. Veo muchos perdedores, evidentemente el expresidente Calderón, también no lo han mencionado, pero una gran perdedora del proceso de eliminación del INE es el Bester Gordillo, que tampoco consiguió registro en su agrupación, y me preocupa más la pérdida de 2 instituciones, obviamente pérdida simbólica. Uno es, yo siento que la presidencia de la República sale debilitada, en particular por el mensaje del fin de semana. Me parece que uno tiene derecho a esperar que el presidente esté por encima de este tipo de discusiones o de decisiones, vamos a decir, político-administrativas. Me parece que no sale fortalecida la presidencia, pero también me parece que sale algo abollado, mínimo en la carrocería, quizá en el motor, el INE. Lo explicó muy bien Macario, la manera en que decidió
parece muy rigurista, pero poco rigurosa. Me parece que no hay manera que uno diga, como árbitro electoral, sus explicaciones fueron convincentes. No estoy hablando de defender una opción política en lo particular, estoy hablando del proceso por el cual se tomaron decisiones. En cualquier caso, me parece, y vuelvo al comentario con el que tú arrancabas, Ezra, creo que la gran cosa que pasa con esto es muy probablemente el bloque opositor tiene más posibilidades de llegar cohesionado al 2021 de las que tenía antes de la decisión del INE. Ahora, esto también nos lleva a la vieja discusión de si cuando el INE vota en contra de lo que uno piensa que es correcto, hay que ir y disparar contra el INE y decir que, bueno, ahora que votó en contra de una opción que yo considero que era válida, entonces no sirve el propio instituto. Yo entiendo que se da y se dio el debate con distintos consejeros y que es válido. Quizá en este momento el argumento de si el registro con la aplicación CLIP es válido o no, y que si ya lo habían hecho anteriormente y no se los habían prohibido, sino les habían pedido más información y la propia agrupación no se los había dado, pues es parte de una discusión. El problema es que tanto por parte de México Libre como por parte del INE se da un diálogo de choque. O sea, en lugar de que el INE se sostuviese diciendo aquí hay una resolución y se acata o váyanse al tribunal, empieza a darse en Twitter y en otros espacios un diálogo entre las partes y volviendo a discutir, que me parece que es un error de aquellos que dentro del propio Consejo se dedicaron a hacer eso. No tienen por qué estar discutiendo, se tomó una decisión colegiada, ahí está. Si el expresidente Calderón o Margarita Zavala quieren decir que es una vergüenza, que tal o cual consejero han cometido un abuso, bueno, pues allá ellos, pero creo que también cometen el error de no medirse en las palabras, y golpear al árbitro pues es favorecer, porque ahora el árbitro aparece como siempre pues golpeado por uno y por otro. Morena ha estado cuestionando al INE porque lo metieron por orden del tribunal a manejar sus elecciones internas a partir de modelo de encuestas, en donde uno ni siquiera eso estaba en los estatutos de Morena. Parte de esta situación en donde también, como decías tú, el INE sale bastante abollado. Sí, o sea, yo creo que tienes toda la razón. Aquí me parece que quien recibe una decisión que no le gusta, pues tiene todo el derecho de estarse quejando donde quiera, pues eso no es problema. Si quiere que cambie la decisión, tiene que ir al tribunal, y eso es lo que deben hacer los de México Libre. Y yo sí creo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral no tienen que estar discutiendo en redes sus decisiones con los demás. Ya decidieron. Ahí está la decisión escrita, bueno, pues que vayan al tribunal y lo argumenten allá. A la hora de querer discutir con, por ejemplo, el presidente Calderón, el consejero Murayama, pues empieza a construir una discusión que empieza a ser más costosa para el INE que para la nueva organización. Entonces, pues no creo que sea una buena estrategia. A mí sí me preocupa que el Instituto Nacional Electoral pierda credibilidad rumbo a la elección del 21, pero bueno, pues estamos en una época muy polarizada y la gente quiere discutir cosas que a veces no tienen sentido. Rápidamente, Luis Miguel. Los reflectores se desplazan al Tribunal Electoral. Vamos a saber de qué está hecho, vamos a tener la oportunidad en esta especie de dolorosa pedagogía social de aprender cómo funciona el Tribunal Electoral. A mí, en lo personal, me gusta que tengamos un sistema de justicia que opere, que sea un músculo vivo, pero me preocupa que tantos temas terminen en tribunales, en parte porque no hay la capacidad político-administrativa de resolverlo antes de que llegue, perdón la metáfora futbolera, antes de que llegue a la zona de gol. Así es, bueno, pues así es como estamos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre los Estados Unidos, 53 días de la elección, y el señor Trump recibe un golpe durísimo por parte de un reportero que ya tenía experiencia en el Watergate y que ahora pues vuelve a ser de las suyas. Esto es Dinero y Poder.
Faltan 53 días para la elección presidencial en los Estados Unidos y la diferencia entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump se va cerrando, dicen. En medio de la crisis por el COVID-19, el periodista Bob Woodward publicará en unos días un libro en el que el presidente Trump revela a través de entrevistas que sabía desde febrero la mortalidad del virus, y además CNN el día de ayer pues hace público estos audios. Este ha sido el tema ahora utilizado por el demócrata Biden para tocar a Trump y le ha dado con todo. Por otro lado, los mercados financieros de los Estados Unidos se recuperaron el miércoles después de varias sesiones consecutivas a la baja. Fundamentalmente las tecnológicas empiezan a brincar. Esto dice que pues, hay una situación todavía grave con el tema de Estados Unidos-China. Sin embargo, pues, la recuperación de los mercados está allí presente. Sin duda que pues, este reportero, Bob Woodward, que fue parte de la investigación del Washington Post en el tema de Watergate, pues se le ocurre y consigue, yo no sé cómo le hizo, pero convencer a Trump ahí en el mes de junio de hacerle una entrevista en donde Trump se siente perfectamente pues, identificado y le platica que la verdad pues sí sabía, había hablado con Xi Jinping y le había dicho que este virus era una verdadera catástrofe y que ya lo sabía desde hace mucho, pero que la verdad pues no iba a andar. Él le restó importancia y se fue en las palabras que utilizó, esas fueron las palabras que utilizó, y en función de eso pues le dijo al pueblo norteamericano que no se preocupara. Y bueno, 180,000 muertos, millones de contagiados y una sociedad que se le viene encima. El libro todavía no está a la venta, pero con los audios parece que es suficiente, Luis Miguel. Bob Woodward es una leyenda y es, yo diría, uno más de los periodistas que escriben libros que parecería que son el último clavo en la tumba o en el ataúd de Donald Trump. Lo cierto es que Donald Trump tiene la capacidad para sobreponerse a una revelación tras otra, y por más prestigio que tenga Bob Woodward, por más contundente que sea el libro, yo empezaría este comentario diciendo, aguas, Donald Trump no está muerto. El sitio Axios, un muy buen sitio de internet, da un dato que a mí me llama la atención, y es Trump está perdiendo frente al electorado negro, pero está ganando muchísimo terreno frente al electorado hispánico. Pone una comparación bien interesante. Hillary Clinton tenía 30 puntos de ventaja a estas alturas en el voto hispánico y Trump y Biden están prácticamente empatados. Lo que quiero decir es, la gente que va a votar por Trump, que quiere votar por Trump o que podría votar por Trump, sabe quién es él, sabe lo malo que es, lo chafa que es en algunas cosas, y de todos modos le da su apoyo. A mí me preocupa en buena medida que es un personaje que parecería impermeable a las revelaciones, impermeable al sentido común, y es verdad que todo parece indicar que va a perder, pero yo no lo daría por muerto. Macario. Sí, además de esta revelación acerca de que sabía de la gravedad de la pandemia y no actuó en consecuencia, hace un par de semanas empezó a salir la información acerca de cómo se expresaba el señor Trump de los militares de Estados Unidos de una manera muy despectiva y grosera, y este fue el primer golpe que va en la línea de lo que escribió Woodward. Ahora viene la parte de la pandemia. Yo creo que sí le cuesta en términos electorales, pero como muy bien dice Luis Miguel, hay un piso que aguanta todo, y ese piso que tiene el señor Trump puede ser 40% del voto, es un montón, y con eso le alcanza para que si es derrotado, la derrota sea por poquito, y lo que él está trabajando es cómo desacreditar ese poquito para que la derrota no ocurra.
Por ejemplo, dado que no vamos a tener vacuna para el día de la elección, la gente no va a querer ir a votar en persona y lo va a hacer por correo. Bueno, ya ha hecho toda una campaña para desacreditar el voto por correo, diciendo que ahí hay fraude, tratando de que el correo no lleve las boletas, ya aparecieron boletas tiradas por todos lados. No sé si los amigos del auditorio se acuerdan cómo era México en los años 70 y 80, donde había fraudes por todos lados. Bueno, eso es lo que está haciendo el señor Trump. Y esto nos llevaría al peor escenario posible, que pierda por poquito y entonces diga no me voy. Y entremos en un terreno que Estados Unidos no tiene resuelto, porque ellos nunca se les ocurrió que podrían llegar a una situación como esta. Es cierto que en el siglo XIX hubo un momento de discusión acerca de cómo trasladar los votos de las personas en votos electorales y demás, pero que alguien en Estados Unidos, un presidente, haya dicho yo no me voy porque hubo fraude en la elección y háganle como quieran, eso no ha pasado y estamos camino a esa dirección. No sé si esto ocurra y están muchas personas en el vecino país tratando de analizar en esas circunstancias qué hacemos, la Suprema Corte, el Ejército, qué van a hacer los distintos actores, porque otra vez el señor Trump trae 40% de la gente atrás, está incluso movilizando a esa gente, argumentando que hay un avance entre comillas del comunismo en Estados Unidos. Esto ha fomentado ya violencia, disparos entre grupos que están defendiendo ideas distintas. Es un terreno que Estados Unidos no conocíamos y que vamos a tener que sufrir en los próximos meses. Ahora, ahí hay un denominador que, a diferencia de lo que teníamos hace 4 años, está hoy presente, y que es un desempleo todavía brutal, porque pues, el tema económico no se resuelve y no se va a resolver en 53 días. 1, 2, una pandemia que, aunque ha venido ya en descenso en muchas partes de la Unión Americana, sigue siendo un problema real y que eso le ha pegado, y con este tipo de mensajes le pega incluso a poblaciones como la que menciona Luis Miguel, hispanas, que pues de alguna forma podrían empezar a moverse de un lado a otro. El resto de las encuestas, tanto Wrigley Politics como 538, siguen manejando rangos de 7% de ventaja para el propio Biden. Estados como Arizona, como Pensilvania, como Wisconsin tienen márgenes muy amplios todavía. Digamos que el escenario es contradictorio, faltan los propios debates que a lo mejor en estas condiciones de encierro pues sí pueden ser mucho más trascendentes que en otras ocasiones. Y esta situación que dices, Macario, en el sentido de que el señor reclame fraude, pues ahí solamente puede suceder algo como lo que le pasó a Al Gore en la elección con Bush, en donde la Suprema Corte dictamine qué es, y si el señor se quiere meter adentro de la Casa Blanca con su guardia, pues va a venir el servicio secreto y lo va a sacar, en una crisis sin duda alguna. Pero sí hay que tener en cuenta que las instituciones norteamericanas han podido resistir a este aprendiz de dictador, y que finalmente esta es la prueba de fuego para la democracia norteamericana, Luis Miguel. A mí me gustaría subrayar una cosa que es obvia. Biden no es un gran candidato. Yo diría es una persona más o menos gris en el sentido de capacidad de conectar emocionalmente con los electores. Sigue siendo una competencia Trump contra Trump. Y solo por hacer referencia a lo que mencionabas, Ezra, del comportamiento de los mercados. Está más o menos claro que Joseph Biden es partidario de algunos impuestos nuevos, una política fiscal más dura para las corporaciones. En ese sentido, va a ser bien interesante cómo va a interactuar el electorado, la intención de voto con el comportamiento de los mercados. Una parte de la caída en la bolsa de Nueva York en las próximas semanas puede ser atribuible al miedo a que llegue Joseph Biden con una agenda que es menos corporativa.
aguas también con eso. Macario. Y sobre esto algo importante que tú comentabas, el desempleo es muy grande, pero durante varios meses hubo un estímulo, un apoyo del gobierno a la gente, y debía haberse extendido, pero el día de hoy no pudieron ponerse de acuerdo republicanos y demócratas, no va a haber un programa adicional, de forma pues que cuando llegue la elección la gente va a estar en desempleo y sin el recurso que en estos días ha hecho las cosas más tranquilas, y esto sí puede tener un impacto. Luis Miguel González Majarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.